Buenas tardes, apreciables televidentes. Nuevamente desde su programa Cara a Cara, les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares para llevarles nuevamente temas de coyuntura nacional, como acostumbramos a hacerlo aquí en Cara a Cara. Quiero mandarles un saludo fraternal a todos los conciudadanos que nos pueden ver a través de VA Canal en sus casas, a los que nos están observando también en el interior de la República, hasta los lugares más recónditos, a los que nos ven en Canadá, los que nos ven en el extranjero y a través de la señal de cable. Nuevamente agradeciéndoles que se tomen su tiempo para poder enterarse de la coyuntura nacional y lo que está pasando y temas de interés. Asimismo, aprovecho para mandarles un saludo de mi amigo y compañero Rafael Rothman, que en este momento pues también se encuentra, como siempre, en el interior, volando con las comunidades, haciendo un trabajo pues loable y trayendo una esperanza más para los que están allá con él. Mi nombre, como ustedes ya saben, Roberto Cano. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el peligro de la supervivencia del Estado de Derecho en Guatemala. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la revuelta que está sucediendo alrededor del nuevo gobierno puede provocar en un momento dado algunas fracturas, algún cisma que va a tener sus consecuencias dentro del Estado de Derecho y poder llegar a caer hasta un estado de legalidad. Hoy nos visita a nosotros, tenemos como invitado especial a nuestro amigo Ricardo Méndez Ruiz Valdés. Como ustedes saben, él es una persona que ha estado muy vinculada ahorita a los medios por temas coyunturales y pues hoy nos visita. Vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo para darle énfasis a este tema. Y bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Muy amable, es un gusto estar con usted y con los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Ricardo es estudiante, pasó por la escuela, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un buen récord ahí en la carrera de veterinaria. Actualmente pues es empresario, un empresario exitoso. En el tiempo del gobierno deportivo, pues él fue de las personalidades que trajo azúcar a nuestro terruño para paliar ese problema de la competencia, de la especulación de azúcar, y pues se corrió un riesgo, pero se favoreció a muchas familias a las cuales tuvieron la oportunidad de tener ese suministro en una forma barata, en una forma pronta y en una forma pues vitaminada. Él estuvo en la lucha constantemente, ahí pues nos volvimos a reencontrar con Ricardo y he visto yo cómo ha sido su vida. Él es hijo de Ricardo Méndez Ruiz Rosmoser. Esta personalidad, pues por su participación en 1954 en la gesta de los cadetes cuando se levantaron en armas contra el ejército invasor de la CIA, que era el Ejército de Liberación Nacional, pues él estaba en esos tiempos en las filas de la institución, era cadete, un movimiento que sabemos que no fue promovido por ninguna ideología política, simple y sencillamente por el pundonor militar que se formaba dentro de la escuela y en nuestra alma mater. Su papá es también condecorado y declarado héroe nacional a raíz de ¿cómo se llama?, de esta gesta. Que le valió un año de prisión, Roberto. Que le valió un año de prisión, como nos dice Ricardo. Sí, gracias. Aparte de eso, también tenemos aquí que Ricardo es gerente general de la compañía Azúcar del Caribe. Azúcar del Caribe actualmente. Estás totalmente que siempre en el medio de los granos, del azúcar. Sí, correcto. Mi fuerte es la importación de harina de maíz. Ese es el fuerte de nuestra empresa. Ok, pues entonces bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Yo quisiera, para que entremos en tema y entremos en materia, preguntarte a raíz de todo esto que ha pasado, porque tú fuiste una víctima del secuestro en Guatemala. Es un delito que prácticamente es de alto impacto, un delito incluso de lesa humanidad. Y pues, como muchos que han logrado salir del secuestro y muchos que no han logrado salir, tú eres un superviviente y que pues prácticamente tenemos una historia, un análisis podemos hacer de lo que te sucedió. Quisiera yo preguntarte, a raíz de la querella que planteaste, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido en estos días tu vida? ¿Cómo ha transcurrido a raíz de que tú presentaste esa querella por las personas que en ese tiempo te secuestraron? Ok, Roberto, antes de pasar a eso, me gustaría hacer énfasis en algo de lo que acabas de mencionar. En efecto,
yo estoy aquí y puedo contar mi historia el día de hoy. Hay muchísima gente que fue víctima del secuestro, del terrorismo, que no la pudo contar. Una gran cantidad de campesinos, gran cantidad de industriales, por ejemplo, hombres, mujeres e incluso niños que el día de hoy no tienen la suerte que tengo yo, de poder estar sentado aquí y contar mi historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado desde el 2 de noviembre hasta el día de hoy? Bueno, te puedo decir, Roberto, que mi vida de alguna manera ha cambiado. Ha cambiado, he pasado a formar una pequeña parte de este huracán que envuelve a Guatemala en estos momentos, un huracán marcado por calendarios políticos, por elecciones, por un presidente ya electo, por el gran grado de violencia y de inseguridad que nos azota en el país actualmente. Está haciendo unos cálculos con respecto a una noticia que apareció el día de hoy publicada, si no me equivoco, en Prensa Libre, que nos da una cifra promedio de 17 muertos diarios en el país, ¿verdad? Entonces, ahora me encuentro yo como parte de el tema de los juicios que se está llevando a cabo en contra de soldados, de viejos soldados que no hicieron más que cumplir con su misión en cuanto la ley se los demandó, con un fusil en la mano y precisamente con la ley en la otra mano. Es un tema importante. Quisiera preguntarte o que agregaras un poquito a lo que nos estás comentando ahorita. En este momento que tú te metes en este huracán, como lo llamaste, como bien lo llamaste, en este mare magnum social que prácticamente te está alcanzando, ¿temes tú por tu vida? Quiero saber si temes por tu vida, cómo ha cambiado el entorno de tu familia, porque pues te tienen, estás con ellos, ya pasaron lo más grave que era no tenerte, no saber nada de qué te estaba pasando, o si podías regresar o no regresar, pero nuevamente estás tocando a personalidades que incluso por la lista que vimos nosotros el otro día que publicaba, pues son parte del gobierno actual, están en alguna función, tienen vínculos y todo, entonces es lógico que temas por tu vida. Quisiéramos saber cómo te sientes y si dentro de eso te prestaron algún tipo de seguridad, el Estado te ha dado algún tipo de seguridad, y si tú has tomado algunas medidas. Pues, Roberto, tú me viste entrar al canal, te das cuenta de que me conduzco solo en mi vehículo, no uso un vehículo blindado, no uso guardaespaldas e incluso no porto ningún tipo de arma de fuego. Obviamente estoy tocando fibras muy delicadas. En mi querella estoy mencionando a 26 personas, algunas de ellas incluso ya muertas, pero 26 personas que han sido muy peligrosas en nuestra historia de nuestro país. Ellos son responsables de graves actos de terrorismo. No me refiero únicamente a mi secuestro. Hay asesinatos en donde algunos de ellos participaron y eso lo podemos comprobar. Hay colocación de bombas, por ejemplo. Hay una cosa muy importante, Roberto, hay una cosa muy importante aquí, y es que no solo tenemos una pobre memoria histórica, sino que a veces definitivamente no tenemos memoria. Hay mucha gente que no sabe que en Guatemala sucedieron hechos terribles, como por ejemplo la colocación de un carro con un alto poder explosivo en el Parque Central en hora pico, el 5 de septiembre de 1980, a las 10 de la mañana. El terrorismo detonó un vehículo con una bomba que mató a decenas de personas en el Parque Central, hoy Plaza de la Constitución. Te puedo apostar a ti, Roberto, que mucha gente que en este momento nos está viendo no estaban enteradas de que eso sucedió, o tal vez ahorita lo están trayendo a su memoria. Algunas de las personas a quien yo acuso en mi querella, estoy seguro de que participaron en ese terrible hecho sangriento. Cuando uno oye el día de hoy o ve en las noticias un autobomba, únicamente puede pensar en Irak, en Afganistán, en Pakistán o en un pasado reciente en Colombia, pero aquí en Guatemala también sucedió.
Aquí en Guatemala también pasó. Ahora, es importante saber que un hecho tan deleznable como ese, Roberto, no está incluido en la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Eso a las personas que elaboraron ese documento, esa página se les pasó en blanco. Sí, lejos de ser un documento de la memoria histórica en Guatemala, prácticamente viene a ser un documento que nos viene a dividir. Si es bien dicho, en algún momento pues, presentó una esperanza de que cambiara el síndrome de la seguridad nacional, que era lo que se manejaba, nos vino a hundir un poquito más, nos vino a meter en una quimera que definitivamente el ciudadano no sabe si jala a la derecha, jala a la izquierda, sube o baja. Y lo más triste de todo, Roberto, es que está siendo utilizado como una especie de verdad absoluta, incluso para educar a nuestros hijos. Lo vemos incluido en el pensum de primaria, en el pensum de básicos, en toda la República, y es algo que a los jóvenes se les da como una verdad absoluta, cuando en muchas de las páginas del libro se miente, o se deja de decir la verdad, como en el caso de esta bomba. Esto fue terrible, esto fue una masacre espantosa que consta, Roberto, en todos los diarios de la época. Cualquier persona que vaya a la Hemeroteca Nacional y busque los medios impresos del 6 de septiembre de 1980, porque esto ocurrió el 5, cualquier persona que vaya a la hemeroteca lo va a encontrar ahí, va a encontrar una gran cantidad de fotos, obviamente primeras planas, pedazos de personas, Roberto, pedazos de personas regadas por todo el Parque Central. Yo recuerdo que una mandíbula de una señora que fue encontrada 2 días después en un árbol por los bomberos. Imagínate el poder del explosivo que detonaron ahí. Ahora esta es gente que viene a hablar de derechos humanos, es gente que viene a acusar a viejos soldados, como dije antes, a procesarlos en los tribunales de justicia cuando lo que hicieron ellos fue cumplir con su deber y además lo hicieron bien porque ganaron la guerra como un ejército profesional que era y que es el ejército de Guatemala. Identificado, ¿verdad? Porque la otra contraparte prácticamente siempre estuvo fraccionada, en la clandestinidad. Sí. Sí, de la bomba, lo que tú mencionas de la bomba, vamos a tocarlo en el próximo segmento, porque vamos a ir a un corte comercial y vamos a tocar esta coyuntura que se nos da. Bueno, Ricardo, continuando con el tema, lo que tú dijiste es muy cierto. Yo me recuerdo que mi papá en ese tiempo andaba también por el Parque Central y un familiar de otro militar, no recuerdo, falleció en esa oportunidad. Muchas familias pues quedaron acéfalas. Y no se investigó, sino que quedó como XX, el simple terrorismo que se escuda en... Por lo que yo recordaba de la época y lo que he encontrado ahora, que me he sumergido en ese caso específicamente, Roberto, la totalidad de las víctimas eran civiles. Hubo niños muertos, hubo mujeres muertas, hubo hombres también, pilotos de taxis, por ejemplo, gente que se dedicaba a ganarse la vida decentemente lavando vehículos. A ellos se les masacró sin misericordia. En esa oportunidad no actuaron contra un blanco militar, sino que actuaron contra un blanco civil, como muchas otras veces lo hicieron también a lo largo de la guerra, en aldeas en el interior del país, principalmente el EGP. Cierto, hubo muchos ataques, volaron puentes, se fracturó incluso la infraestructura del Estado, como blanco, ¿verdad?, para golpear al Estado, que estaba, pues, lógicamente un militar en el gobierno. Aparte de eso, yo quisiera que nos contaras también en el caso de la querella específicamente, en el caso de la querella que tú presentaste, sabemos que todo tiene un debido proceso, los tiempos son fatales, que son los plazos. ¿Cómo ha sido esto? ¿Está caminando? ¿Le han dado la importancia que se la tienen que dar como cualquier caso? Para mí es lo mismo que muriera ahorita por la violencia un funcionario que un ciudadano común y corriente. Con el simple hecho de que un ciudadano deje de existir en una ciudad que se supone que es un Estado de Derecho, en una ciudad que se supone que tiene toda su seguridad controlada, ya es un fallo grande y grave. ¿Cómo ha caminado eso?
ya nos dijiste de tu seguridad, lógicamente estás al amparo de nuestro Señor, pero ¿cómo ha caminado? ¿Le han dado el curso legal que debe de dársele? ¿Los tiempos se han cumplido o está parada la querella? Roberto, está estancada. Yo la presenté en gestión penal, en la torre de tribunales. De gestión penal la pasaron al juzgado séptimo y del juzgado séptimo la regresaron a gestión penal y no me han notificado absolutamente nada. No sé por qué está estancada ahí, ¿verdad? O sea, no ha habido ningún progreso. Resolución. Está parado ahí. No me extrañaría que hubiera algún vaso comunicante relacionado con el Ministerio Público para que el tema no camine. Recuerda, Roberto, que incluidas entre las 26 personas que yo estoy querellando, hay 2 primas hermanas de la Fiscal General de la Nación y hay una hermana del Presidente de la República. Entonces, como lo he dicho en otras oportunidades, no solo estoy buscando justicia, sino que también estoy emplazando a la Fiscal General de la Nación para ver si ella es capaz de actuar conforme a la ley, como la ley se lo manda, y proceder a investigar qué fue lo que me pasó lo que pasó en mi caso. Yo fui sumamente claro al mencionar nombres, al mencionar apellidos en mi querella. Algunos de quienes menciono son personas públicas muy conocidas. Entonces quiero ver qué hace la Fiscal General. Nosotros como medio vamos a estar muy pendientes de darle seguimiento a esto porque definitivamente nadie es superior a la ley. Está plasmado en nuestro ordenamiento legal. Debería ser así. Y así tiene que ser, ¿verdad? Y por aparte también la ley es igual para todos. La ley es igual para todos, definitivamente tienen que darle trámite a tu querella, se tiene que conocer, tienen que citar a las personas que pues aparezcan ahí, que estén todavía con vida, ¿verdad? Y tendrá que llevarse al esclarecimiento completo. Esto es un caso muy peculiar y muy particular, pero interesante sobre todo a nivel internacional. Nosotros hace unos días pudimos leer las declaraciones del presidente Obama en los Estados Unidos, donde pues Estados Unidos honra a sus héroes, ama a sus soldados, ¿verdad? De hecho, tienen un presupuesto grandísimo para ellos porque saben que es el resguardo de la nación, que es la moral y la reserva estratégica de su Estado. Y él estaba diciendo en una declaración que él dio, decía que ellos tienen hospitales, no buenos hospitales, sino que hablamos del concepto hospital, no por los médicos, sino que por sus soldados, ¿verdad? Ellos tienen educación, no por los maestros, sino que por sus soldados, que les han permitido desarrollarse y les han permitido generar esa fuerza, esa seguridad interna para poder expandirse ideológica y económicamente. Ahora, Roberto, eso últimamente y desde la marcha que nosotros organizamos hace 2 semanas, la organizaron 20 asociaciones que acuerpan a los militares en situación de retiro. Surgió una polémica muy interesante, porque había un rótulo que decía Guatemala tiene libertad gracias a los soldados y no a los poetas. Y con respecto a lo que acabas de mencionar, es increíble, es realmente increíble, Roberto, cómo a pesar de la gran campaña de desprestigio que ha llevado a cabo la izquierda en Guatemala, las entidades de derechos humanos que ganan dinero a base de desprestigiar al ejército, es increíble cómo a pesar de eso, el ejército es una de las instituciones más respetadas en el país, si no la más respetada junto a la iglesia. Primero la iglesia y después el ejército de Guatemala. A pesar de todo, la gente quiere al ejército, confía en el ejército, la gente busca al ejército. No hay un solo departamento del interior del país que no esté clamando por un destacamento militar y por bases militares. Y eso es una realidad que no se puede negar, eso es innegable. El ejército goza de la confianza de la ciudadanía, al ejército lo pide la ciudadanía. El ejército goza de la simpatía de la ciudadanía porque al final no se puede tapar el sol con un dedo. El ejército es eficiente, el ejército es un ejército profesional, es un ejército con espíritu de cuerpo, y eso la gente lo sabe la gente que puede confiar en él. Tenemos una policía total y absolutamente corrupta, ineficiente, indisciplinada, sin espíritu de cuerpo, y nuestro ejército es totalmente lo contrario. La gente lo sabe
y confía en él. Como te decía hace un momento, Sí. a pesar de la enorme, inmensa y carísima campaña de desprestigio que Sí. la gente de la izquierda llevaba a cabo en contra del ejército. Sí, tú decías hace un momento la pancarta que salió, ¿verdad? Ajá. Y definitivamente lo mismo dice Obama en su discurso, donde dice que incluso hay poetas, porque están los soldados. Y definitivamente para ser soldado, para enrutarse en una aventura que no sabes, que no te va a pagar, definitivamente no te va a dar comodidades, no te va a dar buena comida, no te va a dar nada de eso, sino que es una aventura donde vas a encontrar espinas, sangre, sudor, lágrimas, desvelos. El aventurarse a eso, el tomar la decisión desde niño en querer pertenecer a las filas castrenses de una institución armada, pues tiene que llevar algo de loco y algo de poeta, ¿verdad? Y definitivamente es como cíclico. Yo pienso que no es menoscabar a los poetas, porque si es cierto, los poetas nos inspiran en algo, pues el soldado también se inspira en algo para que el poeta exista. Entonces, yo pienso que aquí lo que nosotros tenemos que ver es ver cómo no dejar atrás el pasado, se tiene que conocer, pero no remover el pasado, porque recuérdate que cuando la porquería se mueve apesta. Ahora, aquí, Roberto, tocamos un tema muy delicado que puede derivar hacia otras cosas. Y hablando específicamente de los poetas, quiero decirte que a mí me gusta mucho leer, soy adicto a la lectura desde niño. No hacía la poesía no me gusta. Es muy probable que a ti sí te guste, que a la mayoría de gente le gusta. Ahora, hablando específicamente de Otto René Castillo, me viene ahorita a la memoria. Se dice pues que asesinaron al poeta, y hablemos las cosas como debe ser, Roberto, por favor, hablemos las cosas como debe ser en este programa. Asesinaron al poeta Otto René Castillo, pero yo pregunto, antes de caer en combate, como murió Otto René Castillo, ¿cuánta gente mató él? Es cierto, era poeta, pero él no andaba por ahí disparando versos. Él estaba por ahí disparando su arma, como miembro de la subversión terrorista. ¿A cuánta gente Castillo mató? ¿A cuánta gente Castillo secuestró? Ahora resulta que por el hecho de ser poeta se le tiene que tener una consideración especial. Él era terrorista y murió, como decimos en Guatemala, en su ley. Punto. Sí, No lo vamos a victimizar porque era poeta el señor. No, y tendría que haber sido profesional en lo que hacía para poder morir en su ley. Vamos, patria, a caminar, es famosísimo ese poema de Otto René Castillo, pero hay una parte de ese poema, de Otto René Castillo que dice, hay que colgar a los coroneles de una rama de un árbol de rocío agudo. Y yo te digo una cosa, Roberto, y lo digo aquí frente a las cámaras, a las personas que nos están viendo en vivo. Yo, antes de ver a mi padre, que es coronel del ejército, colgado de la rama de un árbol, prefiero ver bien muerto a don Otto René Castillo. Sí. O sea, él era terrorista, y siendo terrorista murió. Sí, tú te tocaste un tema que es importante, y no solo importante, sino que profundo y delicado. Yo hice un estudio sobre el conflicto interno armado que se dio aquí en Guatemala y logré establecer que no fue un conflicto interno, sino que fue un conflicto impuesto por huestes extranjeras y que obedecieron a políticas de despoblación, que era prácticamente lo que se manejaba en ese tiempo. Logré ver y logré hacer el análisis que hay mucha diferencia. Por ejemplo, el militar que manejaba un concepto, y siempre lo he dicho, el concepto castrense de patria, el civil o la persona, el indígena incluso, que manejaba su concepto étnico de nación, y entonces pueblo y ejército unido eran fuertes. Entonces había que fracturarlos. Definitivamente esa juventud, llamémosla, de los militares de aquel tiempo, y hablemos de los que fueron guerrilleros en ese tiempo también, pues tenían sus valores, tenían sus principios, tenían sus ideales. No estamos hablando si fueron los correctos o no los correctos. Unos obedecían al régimen interno y que estaban como autoridad, que dieron la cara y que afrontaron todo, y otros que se escudaron prácticamente en la clandestinidad, y sucede como hoy el delincuente que mata a alguien y la víctima no tiene resarcimiento,
Es fácil condenar a la víctima, es fácil lapidar a la víctima, es blanco fijo la víctima, y el delincuente no, porque tiene dinero, puede comprar a la autoridad corrupta, puede hacer un montón de cosas y sigue sobreviviendo. Esto es un problema delicado, precisamente porque hay mucha diferencia entre el soldado combatiente, el guerrillero combatiente y el delincuente subversivo. Cuando yo te digo esto es porque definitivamente si ellos siguen tratando de remover, quiere decir que el perdón quedó atrás. El perdón solo fue un medio para justificar el fin, a donde queremos llegar. Es la toma del poder, sojuzgar al pueblo nuevamente. Y te voy a decir algo, los ejércitos, los pueblos como Estados Unidos son pueblos disciplinados. Israel, por ejemplo, todo el mundo presta servicio militar, ¿verdad? Y Cuba tiene una gran disciplina, digamos, porque tiene disciplina militar. El hecho de que nosotros tengamos disciplina, que tú quieras meter en una institución disciplina, lo estás militarizando. Pero eso dice la gente que es desválida, porque el orden y la disciplina no es propiedad del ejército. El ejército lo adoptó, lo desarrolló y logró ser próspero y crecer. Ahora, esos pueblos que se han manejado bajo la disciplina y orden, que tienen regímenes como el de Castro, son pueblos que entendieron que es una forma de vida. Y ellos de ninguna manera van a ver que están siendo reprimidos y oprimidos, sino que lo ven como un medio, una conducción de superación de su vida. Nosotros hemos flaqueado en eso. Y vamos a ir a un corte comercial y entramos al tema para que sigamos con esta polémica. Bueno, estamos nuevamente al aire. Como estábamos haciendo el análisis anterior, nos podemos dar cuenta también que dentro de la insurgencia hacían juicios sumarios. Un ejemplo, yéndonos a la hermana República de El Salvador, y que de alguna manera tiene que ver con nosotros también, que viene al tema, es la ejecución del poeta Roque Dalton, ¿cierto?, por Joaquín Villalobos. O sea, él fue sometido a un juicio revolucionario y ejecutado. Otro poeta. Ahora, importante mencionar también, Roberto, la cantidad de miembros de la guerrilla que fueron ejecutados por ellos mismos. Ejecutados por ellos mismos. O sea, ¿a qué grado de salvajismo llegaron? Yo creo que aquí en Guatemala, a un oficial del ejército, a un soldado que cometió un acto de indisciplina, no pasó más allá de sufrir algún arresto grave, digamos, prolongado. Pero jamás se ejecutó a un oficial del ejército, a un soldado, por un acto de indisciplina, pues nunca hubo actos de indisciplina tan graves como para que alguien fuera fusilado, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, la guerrilla sí utilizó eso como un arma de represión interna muy común. Recordemos también, y ese es otro caso que estamos trabajando nosotros, cuando me refiero a nosotros, hablo del equipo que está trabajando junto conmigo, el equipo de oficiales de inteligencia y de abogados que están trabajando en la estructuración de otros casos, además del mío, porque el mío es el primero de muchos que vienen atrás, Roberto. El caso de los guerrilleros, entre ellos una mujer, que fueron llevados desde Guatemala hasta Nicaragua para ser fusilados allá. Ese es un caso pendiente también. Ese es otro caso pendiente del EGP, que fue la facción más sanguinaria de las 4 que integraron URNG. Entonces, ese es otro caso pendiente que también va a tener que ser visto por los tribunales, otro caso que también va a tener que trabajar la señora Fiscal General de la Nación, ¿verdad? Ahora, son casos concretos, son casos con pruebas contundentes, fehacientes, no estamos hablando de archivos mañosamente manejados, como lo estamos viendo en la actualidad. Por ejemplo, viene al caso, Roberto, el tema del archivo de la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que la recuperación del archivo, creo que así le llaman, la recuperación del archivo de la Policía Nacional, se haya puesto en manos de un terrorista del calibre de Gustavo Meoño Brenner, alias comandante Manolo del EGP, responsable de una gran cantidad de muertes y además responsable intelectual de mi secuestro?
él también está incluido en mi querella. ¿Cómo es posible que un archivo tan delicado haya sido puesto en manos tan parcializadas? Cuando si se trataba de desclasificar, como ellos llaman, el archivo, tuvo que haber sido llevado a cabo ese trabajo de desclasificación por un equipo de personas imparciales a lo que sucedió en Guatemala, o por guatemaltecos con una actitud imparcial, sin ninguna tendencia ideológica. ¿Cómo me vas a garantizar tú, o cómo me va a garantizar alguien, Roberto, que esos archivos no han sido manipulados? Sí, definitivamente. Son fácilmente manipulables. Y viene al caso también el tema de lo que está sucediendo ahorita en Chimaltenango, en Comalapa, si no estoy mal, con este supuesto, y lo repito, supuesto entre comillas, archivo militar, que según los terroristas, los exterroristas, están dando luces para identificar a personas que supuestamente fueron eliminadas por el ejército, ¿verdad? Ya sabemos que ese archivo apareció en manos del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que no es, Roberto, una entidad estatal, porque el nombre llama al engaño. No es una entidad estatal, es una entidad no estatal en los Estados Unidos, como puede ser cualquier otra. Viene la persona que está a la cabeza del archivo y dice que el archivo le apareció a ella porque alguien se lo vendió en $2,000. Y ahora esto se viene a conformar en una gran verdad de la cual salen supuestos muertos a manos del ejército, cuando se trata de un documento que puede ser perfectamente manipulable. Ese documento ya confirmó el ministro de la Defensa que no es un documento oficial, que no salió de ahí, como tampoco lo es el informe Sofía. Ese documento alguien se lo llevó a las manos al presidente de la República y el presidente lo entregó. No sé a quién, pero no son archivos que hayan salido del Ministerio de la Defensa, no fueron entregados oficialmente. Entonces no pueden ser tomados como reales. Eso es una falacia. Con eso se está tratando de engañar nuevamente a la población. Es una gran mentira. Ese es el problema de que llegue como mandatario de una nación personajes que no tienen concepto de Estado, no son estadistas, porque a mí me puede llegar, yo soy presidente, digamos, una información, pero si no es debidamente verificada, comprobada, no puedo poner en riesgo la integridad de toda la nación o crear un problema que va a ser más profundo. Ellos lo que están tratando prácticamente es de dividir, revolviendo todo esto. Las amnistías prácticamente no las están tomando en cuenta. Se supone que fueron amnistiados los guerrilleros y fue amnistiado el ejército. Entonces, Roberto, aquí viene la pregunta importante, aquí viene la pregunta del millón. ¿Queremos la paz o no la queremos? Si queremos la paz, entonces respetemos la firma de la paz, el espíritu de la firma de la paz, respetemos los acuerdos derivados de la firma de la paz. Hubo amnistías que no se están respetando. Ok, si no es así, entonces vámonos a la guerra otra vez. No hay problema. Nos vamos otra vez a la guerra. Ya nosotros respondimos en el área judicial, estamos maniobrando en el área judicial y creo que lo estamos haciendo bien. Nuestro equipo está trabajando bien. Y te repito, mi caso fue uno de muchos que vienen atrás. O sea, la señora fiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz, y el sistema de justicia en el país se tiene que preparar, y se tiene que preparar también el pueblo de Guatemala, porque se va a enterar de cosas que antes ignoraba. Sí. Entonces, si quieren que la guerra continúe, perfecto, nos vamos a la guerra otra vez, pues, no hay problema. Sí, tienes razón, esto es lamentable porque hemos estado involucrando, incluso aquí los perdedores ya no va a ser ni tu persona, ni mi persona, ni tu papá, ni el papá del comandante Manolo, no, van a ser los futuros ciudadanos, que son los niños, son los hijos de nosotros. Ahora, hay otro tema aquí muy delicado también, Roberto, y es el siguiente.
¿quiénes son los que están atrás de este conflicto? Porque esto ya es un conflicto. ¿Quiénes están atrás de esto? Yo estoy seguro que no son los viejos guerrilleros. Yo estoy seguro que no son los viejos combatientes de la guerrilla. Están atrás personas como Stalinova Hernández, por ejemplo, que gana dinero promoviendo la descalificación hacia el ejército. Personas como Mario Polanco, que gana dinero también descalificando al ejército. Personas como Miguel Ángel Alvisures, que está enfrente de CalDH, que también vive, se alimenta a través de descalificar al ejército. Y así podríamos continuar con otra lista larga de nombres que incluye a Orlando Blanco, por ejemplo. Sí. Gente que se nutre, gente que infla su billetera y sus cuentas de banco a base de crear un conflicto en nuestro país, a base de crear el enfrentamiento, de revivir los odios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta los guatemaltecos. Y fíjese que posiblemente, y digo posiblemente, don Orlando Blanco no vaya a parar a la cárcel, pero sí alguna otra persona va a ir a parar a la cárcel por culpa de él. Alguno de esos viejos a los que yo me refiero va a ir a parar con sus huesos a la cárcel por culpa de don Orlando Blanco, porque don Orlando Blanco gana dinero por eso. Y prepárese porque lo vamos a tener que ver 4 años en el Congreso. Sí, es tremendo esto, ¿ah? Es tremendo. Es tremendo, pero es preocupante, como te decía hace rato, más que todo porque estamos en una paz armada, estamos en una guerra de muy baja intensidad, pero que es muy álgida, muy fuerte, un conflicto peor que el que nos fue impuesto en esa época. Hay más muertos, hay más secuestros, hay más asesinatos, hay mucha violencia en Guatemala y todo el mundo pasa desapercibido. ¿Qué sucede? La autoridad, ¿por qué no trabaja o por qué no actúa en contra de la delincuencia? Porque si nos reflejamos y vemos que el militar que en aquel tiempo, cumpliendo su deber, de alguna manera en una guerra, pues hay fallecidos, ¿verdad? Pues se fue fulanito y lo están juzgando ahora injustamente porque hay escenarios que se están creando. La policía no quiere actuar porque sabe que del lado de la delincuencia pues tienen una probabilidad todavía donde pueden tener resarcimiento económico, en un momento dado pueden ser libres de pecado, ¿verdad? Les pueden aplicar un indubio pro reo, ¿verdad? En cambio a la institucionalidad se le ve mal, se le castiga, se le juzga, se le somete y se le extermina. Quiero hacer una reflexión con esto porque si es cierto las naciones que son grandes y que han sabido sobrepasar el mare magnum diletante de la sociedad caótica, es porque se han unido con sus fuerzas armadas. La revolución, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando en las 13 colonias, pues se unió el pueblo con su fuerza armada que tenían en ese momento. Ahora, una cuestión muy importante, ya que tocas este tema tan álgido con respecto a las Fuerzas Armadas y la relación con su pueblo. Yo no entiendo, Roberto, ¿cómo es posible que el ex embajador de los Estados Unidos, Stephen McFarland, haya tomado una posición tan parcial con respecto a los juicios de los militares en Guatemala? A mí me parece una gigantesca falta de respeto, y no sé si nos ven en los Estados Unidos. Sí. ¿Nos ven en los Estados Unidos? Sí, nos ven ahí. Me parece una gigantesca falta de respeto hacia los estadounidenses muertos en combate en la guerra de Corea, hacia los estadounidenses muertos en combate en la guerra de Vietnam, que el embajador, el ex embajador de los Estados Unidos en Guatemala haya estado apoyando los juicios en contra de soldados que lo que hicieron fue pelear contra el comunismo en nuestro país, y lo repito, con un fusil en la mano y con la ley en la otra mano. Creo que es una enorme falta de respeto también la actitud del embajador Stephen McFarland hacia los muertos, sus soldados muertos en Irak y en Afganistán, cuando hubo gran cantidad de terroristas guatemaltecos que se entrenaron en Libia. Entonces, es un problema terrible. Ok, ya estamos sobre el tiempo, Ricardo. El tema creo que es abundante.
Quiero decirles a la población, agradecerles, ¿verdad? Agradecerte a tu persona que estuviste hoy con nosotros y nos pudiste iluminar un poquito más de esta situación. Por el tiempo, Roberto. Y estar seguro de que vamos a darle seguimiento, vamos a llegar a los órganos jurisdiccionales que hay que llegar y estar pendientes si están accionando o no están accionando, no con el afán de que se vuelva a tener una guerra, sino que el Estado tiene que empezar a equilibrar sus fuerzas. Tú dijiste hace rato algo muy cierto, que es el irrespeto hacia los militares cuando la misma política de seguridad nacional que fue implantada por el Estado norteamericano o el hegemón mundial en ese momento, nos obliga a tomar una política de estrategia contrainsurgente para poder iniciar lo que ellos querían. Una cosa muy importante y para terminar, Roberto, ¿cómo es posible que se esté tachando de genocida a nuestro ejército cuando los Estados Unidos nos dejaron solos y el único país que ayudó al ejército de Guatemala fue el ejército de Israel? ¿Creen ustedes, apreciados televidentes, que el ejército de Israel, que es el emblema mundial del genocidio, de víctimas del genocidio, iban a ayudar a un ejército genocida? Es imposible. Eso no hubiera sido posible jamás. Si hay un país que sabe qué es lo que está pasando hasta en el último rincón del mundo, es Israel, con su sistema de inteligencia, el Mossad. Sí. Jamás hubieran ayudado al ejército de Guatemala si nuestro ejército hubiera sido un ejército genocida. Y sin embargo Israel nos ayudó. Sin ellos no hubiéramos podido. Bueno, como mensaje final, queridos televidentes, pueblo de Guatemala que nos mira en sus hogares, yo los invito a que hagamos una reflexión, que continuemos construyendo la paz, incluso a los insurgentes que en un momento dado pues también tuvieron sus víctimas. Sí es cierto que se firmó la paz con el corazón, sí es cierto que con la conciencia se decidió, que tomemos esto y que hagamos un camino limpio. Pueblo, ejército unidos, creo que nadie nos va a doblegar. Es lo que sacó a México adelante, es lo que sacó a España aún con el absolutismo y es lo que ha sacado incluso a Estados Unidos, que es una de las potencias más fuertes del mundo. Y dejar eso por un lado, porque si no tendríamos que ir incluso a los ideólogos que están del otro lado en el hegemón mundial, que promovieron esta guerra de terrorismo para dividir pueblo y ejército y lograr sus propósitos maquiavélicos. Así que muchas gracias, queridos televidentes, y que Dios los bendiga. Gracias, Roberto. Gracias.